Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a mostrar el proceso de la práctica 1 de la unidad 3 de la materia de ecuaciones diferenciales, aplicando ecuaciones diferenciales y transformadas de Laplace. Antes de pasar a la obtención de resultados y al muestreo de la práctica, voy a empezar a definir brevemente qué son los circuitos RLC. Los circuitos RLC son circuitos eléctricos que contienen una resistencia, un inductor y un capacitor conectado en serie. Estos componentes pueden representar efectos de disipación, almacenamiento de energía magnética o energía eléctrica respectivamente. La dinámica de estos está regida por ecuaciones diferenciales de segundo orden, lo que hace que puedan tener varios tipos de respuestas transitorias, como puede ser amortiguada, sobreamortiguada, críticamente amortiguada, oscilatoria y bajo amortiguada. En el caso de nuestra práctica, se observa una respuesta sobreamortiguada debido a los componentes utilizados en la realización de esta. Una vez definido que es un circuito RLC, pasamos a la parte de modelado matemático de la práctica. Este pudo realizarse gracias a la ley de voltajes de Kirchhoff, la cual establece que la suma de las caídas de voltaje en el inductor, la resistencia y el capacitor es igual al voltaje de la fuente aplicada. Si consideramos las relaciones constitutivas de cada elemento, es posible expresar el comportamiento del sistema en función del voltaje del capacitor. Siendo más concretos, si pasamos al modelado de la ecuación, si la expresamos en función del voltaje del capacitor y realizamos las derivadas correspondientes, encontraremos que aparecen los términos LC y RC multiplicando a I' y a Y'. Y bien, ¿esto qué nos dice? Bueno, como tenemos la ecuación diferencial basada en el voltaje del capacitor, cada término que esté multiplicando a Y' y Y' será multiplicado por el valor del capacitor. Es decir, tenemos el valor del inductor multiplicando a Y', por ende, se va a multiplicar ese valor por el valor del capacitor. De igual forma pasa con la resistencia. La resistencia por sí sola multiplica a Y', pero como estamos modelando la ecuación con base al voltaje del capacitor, se debe multiplicar el valor de la resistencia por el del capacitor. Al reemplazar estos valores, calculamos los productos ya mencionados y damos lugar a los nuevos valores que vamos a colocar en la ecuación diferencial del sistema. Por ende, obtendremos esta ecuación de aquí, que nos dará paso para obtener la solución homogénea, la solución general y, claro, la función de transferencia de la ecuación. Ya que definimos la ecuación, pasamos a la parte de las soluciones. Vamos a empezar con la solución homogénea. Partimos de la ecuación original y la igualamos a 0 para obtener la solución homogénea. Este es el procedimiento que se realizó para obtener la solución. Aquí se simplifica la ecuación dividiéndola entre este término para hacerla más sencilla, entre comillas. Aplicamos fórmula general para obtener lo que sería lambda 1 y lambda 2, que representaremos con S. Y así obtendremos el resultado de la solución homogénea, que sería este de aquí. Respecto a la solución homogénea, esta representa la constante de entrada, que corresponde a 5 volts. Por lo que precisamente ese es el resultado de la ecuación, y lo representamos aquí de manera escrita. Para la parte de la solución general tenemos que irnos a la función de transferencia, que nos va a dar la pauta para resolverla. De igual forma partimos de la ecuación original y transformamos a Laplace toda la ecuación utilizando las siguientes fórmulas. Reemplazando y convirtiendo a Laplace obtenemos la siguiente ecuación en dominio de Laplace justamente. Factorizamos v de s, ya que es el valor que estamos utilizando o la variable utilizada para esta ecuación, y la función de transferencia nos queda de la siguiente manera.
Una vez explicado esto, podemos pasar a la solución general, en donde partimos de la función de transferencia obtenida. Vamos a factorizar este polinomio cuadrático, haciendo el mismo procedimiento que ocupamos para la solución homogénea, que sería el cálculo de raíces, y posteriormente pasamos a la factorización. Por lo tanto, el polinomio nos queda de esta forma. Después de ahí vamos a reescribir b de s para que nos quede de esta forma. Y podemos pasar al planteamiento de fracciones parciales para encontrar la solución, como se puede ver aquí. Ya que planteamos las fracciones parciales, vamos a multiplicar por el denominador común, pasando cada término multiplicado por el término que no le corresponde, obteniendo la siguiente ecuación. Vamos a resolver cada una por sustitución, en donde para obtener a igualamos a s igual a 0, por lo tanto su valor sería de aproximadamente 5. Para b, si igualamos s a menos 1.135 y realizamos el procedimiento, obtenemos que b tiene un valor aproximado de menos 5.003. Y por último, para c, si igualamos a s a menos 1998.865, realizamos el procedimiento y obtenemos el valor de c, que es aproximadamente 0.00284. Por lo tanto, nuestro resultado final en Laplace sería este de aquí. Y pasaremos a utilizar la transformada inversa para devolver la ecuación al dominio del tiempo, utilizando la siguiente forma. Por lo tanto, v de t, que ya estaría en función del tiempo, quedaría de esta forma, siendo este el resultado de la ecuación. Ya que obtenemos el valor de la solución general, pasamos a su gráfico o su representación, el cual fue obtenido gracias a la ayuda del software MATLAB y al código que se está mostrando en la pantalla. Y bueno, esta es nuestra primera figura y mostramos el gráfico de la solución general, donde observamos aquí la carga exponencial del capacitor y su comportamiento durante el proceso. Ahora bien, ¿cuánto tiempo tarda el capacitor en llenarse? El capacitor tarda aproximadamente 4.3 segundos en llenarse por completo. Respecto al voltaje que converge un voltaje de 5 volts, ya que al finalizar el sistema, todo el voltaje cae en el capacitor, haciendo que se cargue. Comienza a llenarse a partir desde los 0 volts, es decir, comienza el llenado una vez que se energiza el circuito. La gráfica sí tiene sentido, ya que muestra la carga del capacitor de manera exponencial, es decir, cómo aumenta a través del tiempo. No tiene oscilaciones, ya que el sistema utilizado evita que se presente cualquier tipo de oscilación en el osciloscopio, ya que está fuertemente sobreamortiguado. Y tiene sentido que no oscile, ya que la resistencia disipa la energía muy rápido y no permite el intercambio de energía entre el inductor y la misma. De igual forma también tenemos la gráfica física, que sería la del osciloscopio, representando también la carga exponencial del capacitor cuando se energiza el circuito. Aquí se observa la gráfica, estamos utilizando el canal 2 para la gráfica y la representación de la carga exponencial. Estamos utilizando 5 volts de entrada y tenemos la escala de 1 segundo en el osciloscopio. Ahora pasamos a la parte de la simulación, en donde primero se nos pide un aumento de la resistencia en el circuito. Aquí se muestra el aumento de resistencia, el cual fue de 1K, en la respuesta del capacitor mostrada en forma de gráfica, con este cambio.
Aquí vemos un cambio en la dinámica del voltaje del capacitor, ya que si se aumenta el valor de la resistencia, este va a tardar más en cargarse y por ende se va a cargar más lento. Caso contrario a lo que pasa cuando bajamos la resistencia, aquí la pusimos a 50 ohms y como se observa, si lo disminuimos ese valor, el capacitor se carga más rápido y el tiempo de carga disminuye, como se puede ver aquí en la gráfica que mostramos. También se nos pide cambiar el inductor. Primero vamos a aumentar su valor, pasamos de 100 milihenrios a 500 milihenrios. Por lo tanto, este sería el cambio observado. Aquí se puede ver el cambio y el tiempo que tarda en cargarse. Pasa lo mismo que la resistencia. Si aumentamos el valor del inductor, el capacitor va a tardar más en cargarse y descargarse, aunque el cambio es casi nulo ya que es aproximadamente un segundo más. También se nos pide que bajemos su valor. En este caso lo vamos a colocar a 10 milihenrios y esta es la nueva gráfica que obtenemos en la simulación. Respecto a si cambia algo la dinámica del voltaje del capacitor, también cambia y pasa lo mismo que la resistencia. El capacitor va a tardar menos en cargarse y descargarse. Sin embargo, esos valores no nos permiten ver a grandes rasgos el cambio que hace el inductor. Pero bueno, aquí se ve el cambio. Aquí tenemos la imagen del circuito armado en protoboard y las conexiones correspondientes con el osciloscopio, en donde observamos aquí la fuente de alimentación conectada a esta parte de la protoboard, la resistencia, el inductor y los capacitores conectados en serie. Y respecto a la conexión del osciloscopio, tenemos la tierra conectada a la tierra de la protoboard y también tenemos la punta del osciloscopio conectada a la terminal positiva del capacitor. De esta forma tendremos la gráfica representada en el osciloscopio del voltaje o carga del capacitor. Bien, ¿qué sigue? Ya que tenemos la gráfica de la solución general en la simulación y en el osciloscopio, vamos a pasar a compararlas. Tenemos la figura 12 y 13, la 12 representa la respuesta del capacitor pero en la simulación y la 13 representa la respuesta del capacitor pero en el osciloscopio. Aquí tenemos el cuadro comparativo en donde comparamos guiándonos con las siguientes preguntas. ¿Son respuestas iguales? Sí, no, ¿y por qué? Son iguales ya que ambas muestran la carga exponencial del capacitor, entonces se ve lo mismo tanto en la simulación como en el osciloscopio. ¿Hay algún efecto en el protoboard? Sí o no, ¿y por qué? En la simulación claramente no hay efecto ya que trabajamos con las condiciones ideales y no hacemos ninguna conexión que pueda ocasionar algún ruido debido al movimiento de las conexiones, ya sea de las puntas del osciloscopio o bien de los componentes de la protoboard. Respecto a los tiempos de llenado en ambas gráficas coinciden en 4 y 5 segundos. Propiamente la simulación es más exacta, claramente. Y respecto al valor que convergen, ambas convergen a 5 volts, ya que desde un principio se definió tanto en la simulación como en la parte física este valor. Una vez terminada esta parte que correspondería a los 30 puntos, pasamos a las conclusiones, en donde haciendo el estudio del circuito RLC y gracias al modelado matemático planteado, podemos determinar el voltaje del capacitor y empezamos justamente desde que planteamos la fuente de 5 volts hasta que llegamos a la carga completa del capacitor. Aquí comprendemos que gracias a la ecuación diferencial de segundo orden podemos determinar cómo se comporta el sistema y predecir qué va a pasar durante el proceso. Identificamos polos del sistema, el tipo de amortiguamiento que existe y podemos ver por qué es que en este caso no presentamos oscilaciones en la respuesta, ya que como se mencionó antes el sistema estaba fuertemente sobreamortiguado, por lo que converge sin problemas a 5 volts y la respuesta se presenta de manera suave. También
La solución de la ecuación nos permite determinar la existencia de dos exponentes, uno con un decaimiento muy rápido que se asocia al inductor y la otra que es bastante más lenta y que domina el proceso de carga. De esta forma obtenemos el tiempo de establecimiento, es decir, el tiempo que va a tardar el capacitor en cargarse por completo. Predecimos su comportamiento transitorio, es decir, cómo se comporta durante el proceso de carga, y podemos entender de una manera física o real cómo la resistencia es la encargada de disipar la energía. El inductor se va a oponer a las modificaciones abruptas de la corriente y el capacitor propiamente va a almacenar energía hasta llegar al voltaje final o al establecido por nosotros al inicio del proceso. De esta manera comprendemos y entendemos que la solución matemática no solamente nos describe el comportamiento del circuito, sino que también nos permite interpretar de manera más fácil y práctica la interpretación física. Bien, para la parte de 40 puntos nos pide que se cambie el valor del capacitor, tanto en la simulación como en físico. Aquí en esta figura se muestra el cambio del capacitor, ya que se está usando un capacitor de 2200 microfaradios en lugar de el anterior que eran de 4400. También se propuso el cambio de resistencia a una de 1 ohm para esta parte del proceso, mientras el inductor se mantiene en 100 miliamperes. Al hacer este cambio y volver a plantear la ecuación y haciendo los pasos que ya vimos anteriormente, obtenemos la nueva solución general, que sería esta. Esta de aquí corresponde a la nueva solución general. Es similar, sin embargo cambian algunos valores que muestran un cambio notorio o sí hacen diferencia en la nueva gráfica que obtendremos. Aquí tenemos las gráficas de la nueva solución, tanto en simulación como en el osciloscopio, mostradas en las figuras 15 y 16. Si hacemos un análisis de las imágenes, observamos que respecto a la forma y a la figura no son muy similares. Esto puede ser por varias causas, ya sea a la escala usada en el osciloscopio o bien pudo haber existido algún ruido al momento de hacer la toma de la gráfica que obtenemos en el osciloscopio. Sin embargo, si las comparamos respecto al tiempo que tardan en estabilizarse, son muy similares, ya que ambas se estabilizan aproximadamente entre 14 y 15 segundos. ¿En qué tiempo se estabiliza el sistema y por qué? Como ya mencioné, el sistema se estabiliza entre los 14 y 15 segundos, donde prácticamente ya ha alcanzado los 5 volts. Esto debido a que el cambio fue provocado por la resistencia y por la disminución del capacitor. Si bien disminuimos el valor del capacitor y cargaría más rápido, la resistencia también retiene significativamente la corriente que va a pasar o que va a cargar al capacitor, lo que hace que la respuesta transitoria sea más lenta. Y por último, respecto a esta parte, pasamos al cambio de la resistencia también en simulación y en físico. En esta figura se muestra el cambio solamente de la resistencia y volvemos al valor original de los capacitores o del capacitor, que sería de 4400 microfaradios, dejando también el del inductor en 100 milihenrios. Después de volver a hacer todo el proceso de la obtención de la solución general, obtenemos esta nueva solución. También de igual forma provocará un cambio significativo en la representación gráfica. Aquí tenemos las gráficas de la nueva solución, ahora solo con el cambio de resistencia, como podemos observar en la figura 18 y en la 19. Luego de cambiar la resistencia al valor de 1 K y haciendo un análisis, nos percatamos de que presentan un poco más de similitud, tanto en la forma como en el recorrido, aunque también se siguen viendo distinto de cierta manera debido a la escala del capacitor o bien al ruido provocado por las conexiones. Si dejamos de lado esto
pasa lo mismo que en el caso anterior. El tiempo en el que se estabiliza y carga el capacitor es más largo, aproximadamente entre 16 y 17 segundos, por lo que podemos corroborar que el aumento de resistencia reduce el paso de la corriente y aumenta considerablemente la constante del tiempo. Es decir, si tenemos una resistencia más grande y la aumentamos cada vez más, la carga del capacitor se hará más lenta. Para terminar esta parte, concluimos que el cambio de la resistencia del capacitor modifican directamente la dinámica del circuito, especialmente su velocidad de respuesta y el tiempo de estabilización. Al aumentar la resistencia se provoca una disminución de corriente que circula por el sistema. Esto va a afectar la rapidez con la que el capacitor puede cargarse, por lo que hace la respuesta más lenta. Por otro lado, el valor del capacitor influye en la cantidad de energía almacenada y en la constante del tiempo del sistema. Si tenemos un capacitor mayor, va a requerir más tiempo para alcanzar el voltaje final, mientras que uno menor se va a cargar más rápido. Viéndolo desde un punto de vista matemático, estos cambios se van a reflejar en los coeficientes de la ecuación diferencial y en la ubicación de los polos del sistema, lo que va a alterar la constante de tiempo dominante. En temas físicos, esto significa que el proceso de carga puede ser más rápido o más lento, dependiendo de cómo ajustemos los valores de la resistencia y el capacitor, o de R y C. Aunque en todos los casos analizados del sistema permanece sobreamortiguado y converge de manera estable el voltaje de la fuente sin presentar oscilación alguna. Sin más por el momento, eso sería todo. Gracias.